Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Instituto Prometeo para las Ciencias y las Artes, a una edición más de nuestra cátedra Paul Dirac de Física. En esta tarde nos acompaña José David Mora Fons, quien es investigador del Departamento de Astrofísica y Física en la University College London, y además es tabasqueño. Él es egresado de aquí de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la carrera de Ingeniería Química, si no me equivoco. Entonces, bueno, aquí no hay preámbulos muy largos ni leídas de currículum, eso es todo, ¿no? Es David. Hoy nos va a hablar sobre química y computación. La charla se llama Haciendo Química con Computadora. Y bueno, agradezco a todos por acompañarnos esta tarde aquí en nuestra cátedra Paul Dirac. Y pues la dinámica es muy simple, David. Tú tienes unos 45 minutos para hacer tu presentación y después hay un espacio pues ahí a discreción, ¿no? Para preguntas y respuestas, así que preguntas y respuestas con el público. Así que sin más, estoy escuchamos. No, pues muchas gracias al doctor Pedro por la invitación y al Instituto Prometeo, ¿no? Por permitirme presentar algo de mi trabajo. El día de hoy, el día de hoy les voy a platicar un poco sobre química computacional, ¿no? Esto se me hace bastante interesante, sobre todo porque esto no es algo nuevo, esto es algo que la química computacional es algo que lleva muchas décadas. Sin embargo, es hasta recientemente que se ha tenido un auge bastante importante en el mundo de la ciencia, sobre todo en la física y en la química. Y eso debido a que cada vez más experimentos y teoría se entrelazan y nosotros como teóricos podemos demostrar cosas que pasan en experimentos. Entonces, pues cada día los experimentalistas nos van creyendo más de que nuestros modelos realmente representan lo que pasa en sus experimentos, ¿no? Como bien ya lo dijo Pedro, yo soy egresado aquí de Ingeniería Química de Culiacán. Después me fui a hacer un doctorado. Trabajé en un Instituto Nacional de Investigación ahí del Reino Unido. Y después me regresé al UCL, pero ahora en el Departamento de Física y Astronomía. Y hoy les voy a platicar un poco con ejemplos de lo que yo he hecho en mi doctorado y ahora como investigador de la universidad. Pero primero quisiera empezar con algo bastante simple, ¿no? Estas son dos definiciones que me parecen importantes, sacadas del diccionario Wikipedia, no son elaboradas, son bastante simples, ¿no? Química y física. Si bien este es un evento, una cátedra de física, lo que yo hago es, hay una línea gris entre física y química que no está bien definida, que se llama físico-química, entonces yo hago un poco de las dos, ¿no? La química se relaciona un poco más con, cuando pensamos en química, pensamos más en reacciones, ¿no? Reacciones cuando tienes dos o más elementos, los combinas y al final obtienes algo que es completamente diferente a como empezaste. Entonces hay un cambio en las propiedades químicas de los productos con respecto a los reactivos, ¿no? En cambio, la física es un poco diferente. La física estudia pues la mecánica, el calor, la luz, las radiaciones, el sonido, todo este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, en la física no hay un cambio de propiedades, ¿no? del material. Ahora, ¿qué es lo que hago? Les voy a platicar un poco qué es lo que hago, cómo lo hago y unos ejemplos, ¿no? Y los daré con unos ejemplos. Esto es principalmente cómo lo hago, ¿no? ¿Qué herramientas yo uso? Al final de cuentas, la química computacional es más que una rama de la química, es una herramienta que nosotros utilizamos para investigar materiales, ¿no? Y estos dos son métodos que nosotros usamos dentro de la química computacional para conocer las propiedades de nuestros materiales, propiedades químicas, propiedades físicas, incluso reacciones, muchas cosas, ¿no? El primero es potenciales interatómicos,
también se le llama force fields, y el segundo es DFT, que el DFT es mucho más conocido y es bastante popular. La diferencia de estos dos es, bueno, lo voy a decir de una forma bastante simple. Son como niveles de teoría, ¿no? El potencial interatómico está aquí y el DFT es un potencial de teoría más elevado. La diferencia es en el cómputo que nosotros requerimos para simular usando potenciales interatómicos y DFT. Potenciales interatómicos estamos usando más las leyes de Newton, entonces definimos nuestro sistema en química computacional. La mayoría del trabajo radica en conocer dónde están los átomos de un material. Digamos que tienes grafito, grafeno, óxido de hierro, el material que tú quieras, ¿no? Pero el punto inicial de la química computacional o físico-química computacional es conocer dónde están los átomos. Eso es nuestro core. Tenemos que saber dónde están los átomos. Una vez que sabemos dónde están los átomos, podemos saber dónde están los electrones. Y si sabemos dónde están los átomos y los electrones, bueno, pues ya podemos predecir muchas propiedades del material, como conductividad, punto de ebullición, si el material va a ser transparente o va a ser rojo o va a ser de cualquier otro color, ¿no? Si va a conducir la electricidad, si no la va a conducir, si la conduce, en qué medida la conduce. Entonces, muchas propiedades las podemos conocer si sabemos dónde están los átomos y los electrones, ¿no? Entonces, los potenciales interatómicos también se le llama Boole-Stick Model, ¿no? Porque es un modelo simplístico de lo que pasa en los materiales. En los materiales tenemos átomos, los átomos tienen electrones y los electrones es como una nube, ¿no? Que están como en una región, no están definidos en puntos exactos en el espacio. Sin embargo, los potenciales interatómicos simplifican ese modelo con el motivo de hacer los cálculos mucho más baratos, ¿no? Que en vez de que uses 100 computadoras, puedes usar una, ¿no? Entonces, hay un balance, ¿no? Entre qué tan preciso quieres tu cálculo o qué tanto quieres gastar, ¿no? Entonces, esto es como el primer paso, este modelo es muy barato, computacionalmente hablando. Cuando digo barato me refiero a cuántas computadoras y por cuánto tiempo necesitas para hacer un cálculo, ¿no? Más sin embargo, puede ser muy barato, pero puede definir la estructura atómica de nuestro material con bastante precisión. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos como investigadores de materiales, puede que nada más queramos conocer, no sé, la estructura atómica de nuestro material y nos podemos ir con los potenciales interatómicos. Más sin embargo, cuando queremos saber algo de su estructura electrónica y otras propiedades que incluyen los electrones, ya no podemos tratarnos en esto, sino nos tenemos que ir al DFT, que es la teoría de la densidad funcional en español. Entonces, los potenciales interatómicos se definen. Tenemos, por ejemplo, aquí una gráfica, ¿no? Si la alcanzan a ver. Y esta gráfica es más o menos el comportamiento que van a tener mis moléculas. Digamos que tú tienes dos moléculas, ¿no? Las moléculas, cuando están muy cerca, se repelen. Cuando están muy lejos, no hay fuerza de atracción ni repulsión porque están muy lejos, entonces no interactúan. Y llega un punto medio donde están en equilibrio y ahí se queda la mayor parte del tiempo. Entonces, ese punto, si tomamos en cuenta que esta gráfica es la distancia interatómica entre estas dos moléculas y esta es la energía, vemos que del punto de aquí hacia la izquierda hay fuerzas repulsivas, tenemos energía positiva, después baja hasta un mínimo, que es donde la mayoría del tiempo la molécula va a pasar, ¿no? La estructura atómica, y después, cuando estamos aquí, hay fuerzas de atracción que van a tratar de, si están ligeramente separadas, van a tratar de regresar al punto óptimo, que es aquí, ¿no? Y una vez que estás bastante lejos, pues
no pasa absolutamente nada, o sea, no interactúan porque no, es como si no se vieran estas dos partículas, ¿no? Entonces, pues, esa curva se puede obtener experimentalmente, ¿no? Y es ahí donde entramos nosotros. Nosotros, teniendo esa y otras muchas más propiedades, tratamos de hacer un ajuste de ecuaciones que reproduzcan esta curva y las demás propiedades, como el módulo de Bulk, módulos, propiedades mecánicas, propiedades de estructura y todo este rollo, ¿no? Y lo que pasa es de que en estos ajustes pues tenemos que, si esto es nuestro experimental, con estas ecuaciones tenemos que reproducir esta curva y las demás propiedades, ¿no? Entonces, entre más propiedades incluyamos en nuestro ajuste, más preciso va a ser nuestro potencial interatómico. Y eso nos va a ayudar a poder analizar otro tipo de situaciones. Entonces, una vez que definimos la estructura atómica, pero queremos conocer algo de la estructura electrónica del material, que hay muchas propiedades que se definen debido a esto, nos vamos al DFT. Y el DFT es una teoría que trata de aproximar a la solución de Schrödinger, de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Estos métodos son, comparados con potenciales interatómicos, son muy caros, hablando de tiempo computacional. Más sin embargo, aquí podemos conocer de la estructura atómica, de la estructura electrónica. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, esto es óxido de zinc amorfo, ¿no? Tengo el oxígeno que es rojo, el zinc que es gris, está amorfo, o sea, no, todos los átomos están como que en desorden. Y aquí hay algo que se ve bastante en física, que es un polarón. Que los que estudian en física es cuando tú en un sistema quitas un electrón, y cuando quitas un electrón del sistema queda la definición en español no sabría, es hole. Sí se dice así, un hueco. Bueno, entonces queda como un hueco que se trata de forma similar como si fuese un electrón, pero es un espacio vacío. Y ese está haciendo ahí. Entonces nos ayuda a conocer mucho más propiedades. Entonces estas son las técnicas que yo utilizo para mi modelado. Luego, ¿qué usamos? Bueno, nosotros usamos supercomputadoras. Esta es quizá, bueno, la computadora a la que tenemos acceso más grande que tenemos. Esta es para todo el Reino Unido, ¿no? Y los cálculos en DFT llegan a ser tan caros o se necesita de mucho cómputo que necesitas supercomputadoras. Muchas veces necesitas usar 100, 500 computadoras al mismo tiempo para resolver un cálculo. O sea, suena bastante mucho, pero hay propiedades, sobre todo electrónicas, que computacionalmente son muy caras de computar, de calcular. Este se está por abrir esta supercomputadora en unos meses. Se le llama Archer porque el primero fue Archer. Esta computadora, nada más para que tengan una idea, hace 5 millones de billones de cálculos por segundo. O sea, uy. ¿Por 10 a la 9? No, por 10 a la... Por 10 a la 6 millones, no, pues debería ser por 10 a la... Miles de millones o millones de millones de millones. O sea, billones es 1000 millones. Millones. Pues son 1000 millones. La definición es... Si es que la definición depende de Estados Unidos. Y esta pues... Bueno, la cuestión es de que Es mucho. es mucho. Es un 1 y un espacio. Ah, claro. Son 3 órdenes de magnitud diferentes. Pero bueno, en este caso yo creo que se tiene la idea, ¿no? De que es un 1
seguido de muchos, un 5 seguido de muchos ceros. Y esta computadora tuvo un precio de 79 millones de libras esterlinas, que serían alrededor de 2.000 millones de pesos. ¿Sí? Más o menos. Si valen mis cálculos 80 por 25. Entonces, es increíble que se invierta tanto en una supercomputadora, 2.000 millones en puras computadoras, pero de ahí radica la importancia de nuestro trabajo. O sea, esto es un ejemplo de qué tan importante es lo que nosotros hacemos y que el gobierno está dispuesto a gastar tanto dinero por los cálculos que nosotros hacemos. El tamaño de esta computadora es tal que tiene casi 120.000 núcleos. Para que tengan una idea de los que no están muy inmiscuidos, una computadora normal, una laptop, tiene alrededor de 4 núcleos. Bastante estándar, en estos días tendrá unos 4 núcleos. Pues estamos hablando que son como 30.000 computadoras conectadas en serie, que las puedes usar al mismo tiempo, alrededor de estas computadoras. Entonces, esa es quizá la más importante, pero igual tenemos acceso a otras que son de tamaño más reducido. Pero esto es solo para ilustrar la importancia que se tiene al tipo de cálculos que hacemos en otros países. Si lo comparamos, por ejemplo, en México, recientemente estuve en una conferencia de materiales en Cancún y, bueno, no conozco de todas las computadoras que están en México, pero quiero imaginar que de las más grandes estaría en UNAM, en el centro del país. Y en UNAM, la más grande, que es un tamaño decente, en vez de tener 120.000, llegan a cerca de 10.000. Entonces, es una computadora grande, pero si se compara con 120.000, estamos hablando que esta es 12 veces más grande y aparte somos mucho más mexicanos que UNAM. Bueno, les platiqué cómo es que hago mis cálculos y qué herramientas utilizo para hacerlos. Ahora les quiero dar unos ejemplos en los que yo he usado la química computacional para resolver problemas, ya sea lo bonito de la química computacional o el alcance que tiene la química computacional es bastante importante. ¿Por qué? Hay ciertas reacciones químicas, cuando tienes A más B te da C, ¿no? Que el proceso a que llegas a C hay muchos intermediarios. No es de que nada más se convierte espontáneamente en C, ¿no? Sino pasa por muchos caminos y muchos de estos puntos intermedios pasan en cuestiones muy rápidas. Muy rápidas, o sea, cuestiones de femtosegundos, o que de femtosegundos es 1 por 10 a la menos 12 segundos. Cuestiones muy rápidas que al día de hoy pues no hay aparato que pueda analizar qué pasa ahí. Entonces ahí es cuando entra, es una de las partes donde entra la química computacional, que nosotros podemos identificar todos los pasos en los que la reacción química se lleva de A más B a C, los podemos identificar utilizando una computadora. Ese es uno de los casos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, bueno, cuestiones energéticas. Hablemos de celdas solares. Celdas solares, el problema al día de hoy es que las celdas solares no son tan eficientes como querríamos. Y por eso se necesita buscar más materiales nuevos que mejoren esa eficiencia, ¿no? Así que, si tú ves la tabla periódica, pues, son muchos elementos y la combinación entre esos elementos es bastante grande, ¿no? Entonces, de forma experimental, tratar todos esos elementos te llevas quién sabe cuántas vidas, ¿no? O sea, es casi imposible. Más sin embargo, con la química computacional se hace algo bastante interesante. Digamos que conociendo o usando intuición química y física, tú sabes más o menos qué elementos combinar para que tengan ciertas propiedades.
Entonces tienes una combinación, digamos, de 100 o de 1000 compuestos, que tú dices, no, pues estos 1000 compuestos podrían ser nuevos materiales para las celdas solares. Sin embargo, sintetizar o esos 1000 compuestos, sintetizar y aparte probarlos a nivel experimental es muchísimo, muchísimo trabajo. Y esto nada más es enfocado a un área que son las celdas solares. Sin embargo, en química computacional, yo puedo analizar los 1000. ¿No? Con una computadora del tamaño que les presenté, fácilmente, bueno, no fácilmente, pero sí puedo analizar los 1000. No es una tarea fácil, pero se puede hacer. Una vez que yo analizo los 1000, ¿no? Sé su estructura atómica, su estructura electrónica, entonces sé cuáles compuestos serían buenos o tendrían propiedades apropiadas para esta tarea específica, que son celdas solares. No sé, queremos materiales que sean transparentes, que conduzcan electricidad, ¿no? Que sean maleables, ciertas cosas. Entonces, todas estas propiedades las podemos calcular. Entonces, ahora de los 1000, los hacemos como una lista de los 5 o 10 mejores y descartamos todos los demás. Entonces, ahora es cuando entra el trabajo experimental y llegas pues, con tus colaboradores experimentalistas o con la industria y decir, bueno, en vez de tratar estos 1000, ya no vamos a tratar estos 10. Entonces, se acelera el proceso en la investigación de nuevos materiales. Otro ejemplo en la que es bastante importante en la química computacional es, por ejemplo, en cuestiones en la que la precisión del equipo no ha llegado a tal de que muchas veces no se sabe exactamente por qué están pasando ciertas cosas. Digamos que tienes un material que es relativamente nuevo, mas sin embargo te está mostrando una propiedad o una cualidad que es interesante, mas sin embargo tú no la puedes explicar. Dices, está, no sé, irradiando luz verde, pero no sé por qué. Es ahí donde nosotros investigamos esa cuestión. Y ese ejemplo es el primero que les voy a mostrar. Este ejemplo llegó a mí hace un par de años. Un grupo experimental tenía un problema, tenía un catalizador. Un catalizador es un compuesto químico que modifica la velocidad de reacción. Lo puedo hacer más rápido o lo puedo alentar. Solamente acelera ese proceso. Entonces tenían este catalizador y este catalizador era para la síntesis de formaldehído. El formaldehído es uno de los compuestos químicos más importantes en la industria hoy. Y parecía bastante importante y con propiedades bastante buenas para la tarea que se requería, mas sin embargo no se tenía mucha idea de cómo era la estructura atómica de ese material. Y si no sabes la estructura atómica, no puedes saber la estructura electrónica y pues muchas propiedades no las puedes calcular. Entonces llegan a nosotros, al grupo en el que yo trabajaba, y nos dan esa tarea. Dicen, no, pues nosotros tenemos un material que es una superficie de óxido de hierro, ¿no? Es esto. Es como tener una mesa en la que tienes óxido de hierro y arriba del óxido de hierro tú le pones átomos de molibdeno y eso es un catalizador. El problema es saber dónde van los átomos de molibdeno. Las posibilidades en las que el molibdeno se pueda acomodar en esta mesa son muchísimas, ¿no? Entonces ellos tenían una idea más o menos de cómo llegaba este molibdeno y en qué posición se situaba. Mas, sin embargo, esa idea era completamente errónea. Y nosotros, haciendo cálculos, les dimos una mejor aproximación a su resultado. De tal magnitud que al final del día era de que no, estaba mal. Los cálculos estaban bien porque una vez teniendo el nuevo modelo, los meten a la cuestión experimental, a los experimentos y se dan cuenta que su
aproximación era mucho mejor con la estructura que nosotros habíamos propuesto. Y esto es usando DFT, ¿no? Y bueno, esta figura, tenemos óxido de hierro aquí. Este es hierro, oxígeno rojo, usualmente es oxígeno. Y arriba de eso tenemos molibdeno, que son estos átomos. Entonces tenemos una superficie de óxido de hierro cubierto de molibdeno. Y esta es más o menos la reacción para la cual sirve ese catalizador. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos metanol, tenemos oxígeno. Las dos partículas llegan y se absorben a la superficie, reaccionan en la superficie, y una vez que reaccionen, se desorben y viene a ser formaldehído. Eso es la reacción de una forma bastante simple, ¿no? Obviamente hay muchos pasos que pasan aquí, pero intermediarios se llaman. Entonces nosotros, desde un punto computacional, pues nos damos a la tarea de definir dónde va ese molibdeno, ¿no? Entonces tenemos esta estructura que es la misma que vieron antes, que es la superficie de óxido de hierro, ¿no? Y esta estructura es como el material, como si yo tengo la mesa y lo veo así. Esta es la misma estructura, pero si yo estoy viendo la mesa desde acá arriba, ¿no? Entonces, aquí puedo definir los diferentes sitios A, B, C, D, E, en los cuales, sitios diferentes en los cuales el molibdeno puede ir. ¿Y qué es lo que hago? Pues hago el cálculo para cada uno de ellos. O sea, traigo el óxido de molibdeno y lo pongo en diferentes sitios, buscando el que sea más estable. El que mis cálculos digan, bueno, pues este va a ser el que va a predominar. Y estos son más o menos los resultados. Bueno, obviamente el óxido de hierro, el óxido de molibdeno se puede absorber en varios sitios. Y dependiendo del sitio es la estabilidad. Unos son más estables que otros. Más sin embargo, todos son estables. Pero la probabilidad de que, por ejemplo, este, que tiene una energía mayor, pase con respecto a este, es muy, muy pequeña, ¿no? Porque la barrera energética entre estos dos es bastante grande. Sin embargo, estos dos podría ser de que sí haya en proporciones más o menos similares. Entonces, con este modelo logramos identificar la posición más estable en la que el óxido de molibdeno se puede situar. Y con eso es la estructura que le damos a nuestros colaboradores experimentalistas, y pues efectivamente, ¿no? Este era el resultado. Entonces, ahí ayudamos de cierta forma a definir la estructura atómica de algo que no se tenía conocimiento. Y la comparación entre el experimento y nuestros cálculos es tal que tenemos estos dos resultados. Estas simplemente son distancias y bueno, lo ideal, que raramente pasa, es de que estos números son distancias entre átomos, pues iguales, mas sin embargo, tomando en cuenta que estas distancias son en angstroms, 1 por 10 a la menos 10, la comparación entre experimentos, que son exas, y nuestros cálculos es bastante aceptable. Bueno, eso fue como la primera parte donde nosotros usamos nuestros cálculos para ayudar a conocer la estructura atómica de algo que no se tenía conocimiento. Ahora me voy a mover a otro material, que es el óxido de zinc. El óxido de zinc es bastante importante en la industria porque las aplicaciones van desde catálisis en química hasta procesos de electrónica. Se utiliza mucho en productos electrónicos. Y aquí voy a hablar de 3 ejemplos.
El primero es sobre superficies no polares de óxido de zinc. De igual forma como el ejemplo anterior, usamos nuestros métodos para explicar cosas que pasaban o que pasan en naturaleza que hasta ese... O sea, sabía que pasaban, pero no había una explicación de eso. El segundo es un trabajo que se realizó de una forma bastante ardua, fue alrededor de 4 años de ese estudio, para resolver una simple pregunta. Voy a explicar por qué esta pregunta es tan importante y los problemas que había. Entonces, tomó cerca de 4 años para tratar de responder esta pregunta. Y la otra es el crecimiento de partículas de cobre en óxido de zinc, que este es un catalizador bastante usado en la industria para la síntesis de metanol, que es quizás de las reacciones químicas top 5 a nivel mundial. Entonces, el primero, ¿por qué óxido de zinc? Nosotros, pues lo que hacemos es, tenemos un material con propiedades buenas, y lo que hacemos es buscarle diferentes aplicaciones. Entonces, el óxido de zinc es bastante importante porque es un material semiconductor, o sea, que puede conducir electricidad. Tiene un bandgap que es bastante amplio. El bandgap es la distancia entre los orbitales moleculares ocupados y no ocupados. Y esto es lo que define el color de tu material y si tu material es transparente o no. En ese caso, es transparente porque esta distancia o esta energía es mucho mayor a la que tenemos del Sol. Entonces, lo que pasa es que no se va a absorber y el Sol pasa y pues el material es transparente. También es importante porque tiene propiedades piezoeléctricas, ferroeléctricas, es buen transparente, buen conductor de electricidad y también es una fuente de luz verde en LEDs, ¿no? Entonces, entre sus aplicaciones, pues tenemos metanol, cerámica, celdas solares, eso por mencionar unas, pero las aplicaciones son una lista bastante amplia, ¿no? Entonces, en el óxido de zinc y en cualquier cristal tenemos diferentes superficies. Y las superficies son importantes desde un punto de vista catalítico porque usualmente es donde pasa la catálisis, ¿no? Tienes un material con diferentes superficies y las moléculas se absorben en una de esas superficies, ¿no? Y cada superficie tiene una estructura atómica diferente. Entonces tenemos dos polares y dos no polares, dos polares y dos no polares en el óxido de zinc. Es una estructura se llama Wurtzite y tiene cada átomo está coordinado 4 veces. Pero estos son detalles computacionales. Con nuestros cálculos, cada superficie la podemos calcular y podemos saber la estructura atómica de la superficie y qué tan estable es. Y eso es importante porque sabiendo la estabilidad o qué tan estable nuestra superficie es, podemos conocer la forma de nuestro cristal, si es crecido de una forma termodinámica. Entonces, de manera experimental, pues ves cristales o materiales que crecen en forma de hexágono o que son nanotubes o grafeno, que son layers capas de materiales, ¿no? Entonces, debido a la energía de superficie y qué tan estable es que podemos conocer la probabilidad de tener este tipo de estructura atómica, ¿no? Entonces, esta es la energía de superficie y la calculamos utilizando diferentes técnicas y diferentes niveles de teoría. Pero con estos números podemos calcular, por ejemplo, que esta superficie va a ser mucho más estable que esta superficie. Entonces, dentro de un crecimiento termodinámico en
este material, sabremos que esta dirección va a ser más abundante con respecto a la otra. Y la diferencia es de que, bueno, tienen diferentes propiedades químicas. Algo bastante importante que estaba, y curioso que estaba pasando en una de las superficies, ¿no? Era que aparentemente, bueno, nosotros nos imaginamos las superficies de una forma bastante plana, mas sin embargo, muchas veces pasa que tenemos como escalones, como los que son definidos aquí. Y para esta superficie estaba pasando muchísimo más, sin embargo no se tenía idea, porque se sabía de que el material tenía, bueno, muchos escalones, y nosotros usando una combinación de potenciales interatómicos y DFT calculamos la energía requerida para crear este tipo de escalones. Y la energía requerida fue tal que es alrededor de un quintiperato. Quizá no les dice mucho, pero un quintiperato quiere decir que en condiciones ambientales ese tipo de estructura se va a formar. Es por eso que en condiciones ambientales, en experimentos, este tipo de estructuras son bastante abundantes en experimentos. Entonces, de nuevo, usamos una combinación de diferentes teorías para calcular la energía requerida y proveer una explicación de por qué este tipo de materiales son muy frecuentes, ¿no? Y siempre apoyados en experimentos. Entonces, aquí tenemos experimentos donde muestran este tipo de escalones, ¿no? Bueno, algo más de estructura electrónica tiene lo que viene siendo el potencial de ionización. Y este potencial de ionización es la energía requerida para remover un electrón de un material. Y esto es bastante importante en el diseño de electrónicos. Entonces, tener definido qué tanta energía requieres para remover un electrón, para poner un electrón en un sistema, desde un punto de vista tecnológico es muy importante. Entonces, nosotros usamos de nuevo la teoría de DFT y DFT híbrido para calcular la energía requerida para remover un electrón en el oxígeno. Y esa energía requerida, que es alrededor de 7.7, 7.8 electronvolts, es lo que dice en el experimento. Pero lo importante de aquí es que nosotros, desde el punto de vista tecnológico, una vez que definimos la energía requerida para remover un electrón, podemos saber qué energía requiero para poner un electrón y proveemos con más información a la industria. Dentro del OXE-Zinc, como ya les comentaba, algo muy importante es la estabilidad de las superficies polares. Esto es tan importante que el crecimiento de los cristales de OXE-Zinc no se puede explicar si no puedes explicar la estabilidad de los OXE-Zinc. Que desde un punto de vista electrostático no deberían de ser estables. Y lo voy a explicar por qué. Mas, sin embargo, lo es. Y lo es de tal modo que en los experimentos esta superficie se ve. Los usos, bueno, se usa en la síntesis de metanol, que es uno de los procesos químicos más importantes en la industria química, en fotocatálisis y como sensor de hidrógeno, entre otros. El problema de esta estabilidad de estas superficies era las observaciones experimentales hasta ese día parecían contradecirse con cada una. Entonces teníamos una serie de experimentos que al parecer uno decía lo contrario del otro. Entonces, ¿cómo es posible que tengas
experimentos con un grado de precisión bastante alto que de cierta forma parecen no llegar a un acuerdo, ¿no? Es por eso que nosotros tratamos de investigar la estabilidad de estas superficies, tratando de explicar con nuestros cálculos todas estas observaciones experimentales, que parecen que no se enlazan, pero hay una explicación por eso. ¿Qué pasa con las superficies de óxido de zinc? Las superficies de óxido de zinc tenemos, son capas de átomos, ¿no? Tenemos capas de átomos que no están definidas aquí. Oxígeno, pero oxígeno es -2, zinc, que es +2, entonces tenemos más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, ¿no? Entonces lo que tenemos es algo parecido a un capacitor que guarda energía, ¿no? Entonces, conforme tú creces el cristal hacia esa dirección, bueno, la energía que tú guardas en ese sistema va creciendo. Y va creciendo de tal forma que en algún punto, si tú no reduces eso que es un dipolo, bueno, la energía va a ser tanta que el material va a explotar. Entonces, usando condiciones para la no polaridad, nosotros investigamos cómo reducir este dipolo. Y es a través de un movimiento iónico de una superficie a la otra superficie. Y este, por ejemplo, es, bueno, no voy a explicar mucho de esto, pero aquí calculamos el mínimo de dipolo que podemos alcanzar teniendo diferentes tamaños de desastre. Y una vez más, acompañado de experimentos, tratamos de hacer, ¿no? O hacemos la decisión, o tomamos la decisión de qué periodicidad es la que nosotros vamos a usar. En este caso es una periodicidad del 5×5 debido a experimentos, ¿no? Y este es el modelo que usamos para estudiar estas estructuras en las que movemos átomos de una superficie a otra superficie para minimizar el dipolo, y aparte de eso ponemos puntos de carga para reducir el dipolo a casi cero. Entonces nosotros requerimos estructuras que tengan un dipolo cero, casi cero, para que no haya este sistema que guarda energía como un capacitor. Con esto estudiamos más de 500.000 de diferentes estructuras utilizando nuestros potenciales. Entonces, desde aquí se puede ver de que, por ejemplo, hacer o tratar de sintetizar este número es bastante complicado. Sin embargo, nos tomó varios años, pero sí lo podemos hacer. Y el resultado es bastante interesante porque con nuestros resultados pudimos explicar muchas cosas que pasan, bueno, la mayoría de cosas que pasan en experimentos. Entonces, se ven muchas veces estructuras como triángulos que se pueden apreciar en algunos de estos imágenes. Se ven estructuras de hexágonos que también se ven algunos. Muchas veces se ven como rayas, igual de cierta forma aparecen aquí. Entonces, con nuestros resultados podemos explicar cada uno de las diferentes configuraciones, y también pudimos explicar el por qué estos experimentos parecen contradecirse, ¿no? Y esto es algo que prácticamente se podría hacer desde un punto de vista usando la técnica computacional. La última parte va a ser sobre este sistema que es cobre en óxido de zinc, ¿no? Este sistema es muy importante porque es un material catalítico que se utiliza en la síntesis de metanol, ¿no?
Y bueno, aquí tenemos una figura donde tenemos el óxido de zinc y tenemos átomos o aglomeraciones de cobre que se sitúan en algunas partes de la superficie, y ese es el material catalítico. Lo que tratamos de hacer aquí, o lo que hicimos, fue primero hacer un ajuste de potenciales interatómicos, porque son más baratos, y los tratamos de ajustar para poder explorar las diferentes configuraciones en las que estos cúmulos de cobre se puedan establecer en la superficie, ¿no? Entonces, lo que hacemos, ¿y por qué hacemos esto? Si comparamos, y estos son cálculos que yo he hecho, si comparamos, por ejemplo, la dinámica molecular usando potenciales interatómicos y ab initio como es DFT, vamos a ver que en comparación a es 5 o 6 órdenes de magnitud más caro, como te se venía hablando, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, la diferencia en tiempo de cómputo es bastante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que el DFT es un nivel de teoría bastante alto y complejo y bastante preciso. Entonces, nosotros hacemos un ajuste de potenciales interatómicos a esa teoría. Y lo hacemos usando estas imágenes. Donde tienes el óxido de zinc, tienes cobre que está representado en azul, ¿no? Y tienes el cobre a diferentes distancias, y por cada distancia tienes una energía. Y al final tienes como una energía de absorción. Entonces, nuestros potenciales interatómicos van a tratar de reproducir lo que está pasando en DFT. Y si nuestro ajuste es preciso, nosotros con podemos usar estos potenciales interatómicos para estudiar algunos procesos que en el DFT serían muy caros y a veces hasta imposibles, ¿no? Con el cómputo que tenemos el día de hoy. ¿Cómo lo hacemos? Sin embargo, tenemos diferentes ecuaciones y cada ecuación tiene una forma diferente a la energía a las curvas de absorción, ¿no? Pero cada ecuación tiene diferentes coeficientes. Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones, no sé, de 10, 12 diferentes coeficientes, y tratar de ajustar esos 10, 12 números a varias energías de absorción es bastante complicado. Es una tarea bastante complicada. Entonces, lo que hacemos es un proceso de exploración bastante completo en lo que usamos algoritmos genéticos para una exploración en la que exploramos el coeficiente de estos números de una forma bastante amplia. Entonces, cuando exploramos esa área donde estos coeficientes pueden estar y obtenemos un resultado razonable, seguimos con un segundo paso, que estos son algoritmos de optimización más usados. Y una vez que tenemos eso, bueno, seguimos con un ajuste manual, tratando de obtener la mejor aproximación a nuestras curvas de absorción. Aquí lo que tenemos son 5 curvas de absorción, fueron calculadas con DFT, y nosotros queremos un sistema de ecuaciones que reproduzcan esas 5 lo mejor posible. Puede que no sea perfecto, pero la mejor aproximación. Y eso fue lo mejor que pudimos nosotros hacer. Entonces tenemos, por ejemplo, este es bastante preciso, tenemos casi uno arriba del otro, este es bastante preciso, estos dos bueno, la forma de las dos curvas es bastante aceptable, y esta igual de igual forma. Entonces, la diferencia entre el sistema de ecuaciones que nosotros creamos usando potenciales interatómicas y DFT es bastante decente, ¿no? Es una muy buena aproximación a lo que es el DFT. Entonces, teniendo este sistema de ecuaciones, podemos hacer tareas
que no se pueden hacer con el DFT. Como por ejemplo, hacer una exploración de cómo el cobre crece en la superficie del objeto. Entonces vemos que se va absorbiendo un átomo de cobre y se muestra cómo el cobre va creciendo en esta superficie. Y es interesante cómo esta estructura se va formando de una forma triangular y pareciera que tú pones un átomo arriba del otro, ¿no? Y luego y de esta forma. De igual forma se puede hacer con cualquier superficie, ¿no? Entonces en esta superficie, en la segunda no polar, hicimos lo mismo. Más sin embargo, se da cuenta que aquí tenemos un sistema tridimensional y en el otro es más plano. Entonces, esto es bastante interesante desde un punto experimental, porque muchas veces, obviamente, la definición o la precisión de los experimentos no es tal que puedas ver los átomos. Sin embargo, puedes ver, por ejemplo, si un material es tridimensional o si es planar, entonces puedes adjudicar a diferentes superficies. Y la forma en cómo va creciendo igual. Aparte de eso, podemos utilizar esto para analizar sistemas que son, desde un punto de vista de naturaleza, más aproximados a lo que pasa. Usualmente con DGT lo que hacemos es analizar sistemas de cientos de átomos. Sin embargo, para un gramo de muchos más átomos. Entonces, con esto podemos analizar sistemas estamos hablando de 50.000, 100.000 átomos. Yo he hecho cálculos de alrededor de 3/4 de millones con potenciales interatómicos, algo que al día de hoy solamente podría hacer con DGT. O sea, no es posible. Y con esto analizamos el punto de absorción más estable en el cual un cúmulo de cobre se absorbe en la superficie de óxido de zinc. Lo cual está en bueno, es que estoy pensando a veces en inglés, me cuesta el comparar nuestros cálculos con lo que es los experimentos, pues el resultado es bastante similar. Con esto, no sé cómo andamos de tiempo. Ya. Bueno, no, pues ya, pues ahí la terminamos. No. No, estaba pensando si faltaba mucho. Tengo más material, pero sí. Si ya está cumplido el tiempo, pues ya. No, pues más que nada, pues agradecer a los que han participado en este trabajo. Esto no solamente soy yo. Las contribuciones, más que nada monetarias, a mis estudios y a mi trabajo. Las computadoras a las que tengo acceso. Y esto se llama el Main Quad de UCL y es como el edificio principal de mi universidad. En un día raro, soleado en Londres. Usualmente no es así, pero nada más para que tengan una idea de cómo se ve 10 días al año, ¿no? Bueno, poco más, ¿no? Pero, pues, sí, no sé. Y nada, pues, muchas gracias a ustedes. Les agradecemos al doctor David Mora Pons y nos siguieron en línea, los presentes, y ahora vamos a pasar a las preguntas y respuestas, pero vamos a terminar.